Déjenme animarles un poquito más a que aprovechemos esta oportunidad para que podamos centrarnos más en la carta a los Colosenses. Es bien importante, hermanos, que podamos aprender más de la palabra de Dios. Decía en el mensaje que Colosenses, el tema central es centrados en Cristo Jesús. Pero déjenme decirles por qué el apóstol Pablo usa este tema o toma este tema en la iglesia de los Colosenses. Los Colosenses, la ciudad fue conocida, hermanos, por una enseñanza que a lo largo de la historia del cristianismo ha hecho mucho daño a la fe cristiana. En la ciudad de Colosas nació esta herejía o esta falsa enseñanza que se llama la herejía gnóstica. El gnosticismo, hermanos, nos habla precisamente o viene de la palabra conocimiento. Y los gnósticos o el gnosticismo, ellos pensaban que solo el puro conocimiento, o sea, entre más conocimiento o a través del conocimiento, se iba a poder llegar a vivir una vida diferente, a tener una vida saludable, ¿verdad? Y en realidad eso es imposible. Y fue precisamente en esta ciudad de los Colosenses donde nace, donde empieza a esparcerse en aquel tiempo y penetra de una manera tan adentro en la iglesia del Señor que tambalea precisamente la fe. De hecho, muchos de los escritos que tenemos en la palabra de Dios se escribieron para combatir esta falsa enseñanza que se arraigó en la iglesia del Señor. Decía también que el apóstol Pablo no fue el que estableció, ¿verdad?, esta iglesia. Parece que fue precisamente Epafras el que establece esta iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver, hermanos, esta enseñanza de hace 2000 años con nosotros? Bueno, el gnosticismo, hermanos, de los colosenses, y no me refiero de la iglesia, sino de la ciudad de los Colosenses, ¿verdad? Hay que entender eso. Sigue arraigada el día de hoy todavía en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, por ejemplo, hay una filosofía muy arraigada que se llama la nueva era y que toma precisamente las enseñanzas del gnosticismo y las aplica a nuestros días. Déjenme decirles, por ejemplo, ustedes han escuchado esta clase de preguntas, esto es nueva era. ¿Cómo podemos creer en un Dios bueno viviendo en un mundo malo? ¿Han escuchado algo parecido? Que hay gente que dice, ¿cómo puedo creer en un Dios de amor? Y vea usted lo que está pasando. Las guerras, niños sin comer. Otro, si Dios es poderoso, ¿por qué no quita todo lo malo? Otra, ¿será Jesús un solo camino entre muchos otros? O sea, lo que decíamos al principio, gente que piensa que a Dios se puede llegar por otros medios y de otras formas. Preguntas como estas hacían los gnósticos de su tiempo. Por eso Pablo, cuando recibe la noticia de Epafras, recuerda, la iglesia realmente estaba básicamente nueva, los cristianos eran nuevos, no tenían mucho conocimiento en la palabra de Dios, y entonces Epafras, sin duda un ministro sabio, cuando va a ver a Pablo, le dice, ¿sabes qué, Pablo? Hay estos problemas en la ciudad.
Y lógicamente que esos problemas van a afectar a la iglesia. Entonces Pablo tiene que escribir esta carta y ataca precisamente a los gnósticos. Por eso su tema central es centrados en Cristo. Pablo va a demostrar en esta carta que Cristo es superior a la filosofía de estos hombres, que sus enseñanzas están por encima precisamente de lo que estos hombres estaban enseñando. Y la carta la podemos bosquejar, hermanos, de la siguiente manera. Decíamos que la carta tiene cuatro capítulos. El capítulo 1 es doctrina, trata sobre la superioridad de Cristo, o sea, la preeminencia de Cristo. En el capítulo 1, ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta que Pablo demuestra que Cristo es superior, ¿verdad? Sobre todo. Habla de la deidad, habla que Él es la imagen del Dios invisible, que en Él habita corporalmente toda la deidad. Entonces Él demuestra, ¿verdad? Que Cristo es superior. En el capítulo 2, habla de un peligro. Y el peligro era precisamente esta enseñanza. Así que Pablo defiende precisamente que la superioridad de Cristo aún sobre los ángeles. Déjeme decirle, ¿verdad? Que había una angeología bien desarrollada en la iglesia de los colosenses. Entonces ese era un peligro y Pablo dice, tengan mucho cuidado. Luego los capítulos 3 y 4 básicamente es práctico. Casi es muy parecido a lo que encontramos en la carta a los Efesios en los capítulos 4, 5 y 6. Es más, aquí vamos a encontrar algunos de los temas que se tratan también en la iglesia a los Efesios. Y es que Pablo menciona, ¿verdad? Que un cristiano, la vida de un cristiano es una vida muy superior, ¿verdad? Que la filosofía de los gnósticos de aquel entonces. Así que se lo dejo ahí para que esto nos anime a que podamos leer un poquito más la carta a los colosenses. Y les decía, había una herejía, de hecho se conocía, fíjense bien, en el tiempo de Pablo no se conocía como el gnosticismo, se conocía como la herejía de los colosenses. Y literalmente era un pensamiento falso. ¿Qué enseñaban los gnósticos? Los gnósticos, hermanos, enseñaban que todo lo que es espiritual, todo lo incorpóreo, representa a Dios. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto, hermanos? Ellos decían entonces, Cristo no pudo venir en carne, porque Cristo en esencia es Dios hecho carne, y luego la carne es pecaminosa. Entonces, Cristo no vino en carne. Yo quiero que alguno de ustedes me vaya a la primera carta de Juan, el capítulo 1, y ayúdeme a leer los versículos primeros de esta carta, y se van a dar cuenta 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan fue uno de los que escribió también en contra del gnosticismo. 30 años después o 40 años después de que escribe Pablo. ¿Y qué dice Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído
¿Y qué más? Palparon. Lo que hemos palpado, ¿verdad? ¿Tocante a quién? Al verbo de vida, ¿verdad? ¿Qué decían los gnósticos? Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Porque Dios es solamente espiritual, no tiene cuerpo, no se puede tocar, no se puede palpar. Además, la carne es pecaminosa. Así que, ¿sabe qué? Cristo no vino en carne. Por eso, especialmente Juan, ¿verdad? Menciona a aquel que niega que Cristo vino en carne. Decía, es el anticristo. Porque está negando, hermanos, una verdad fundamental. Por eso era peligrosa esta enseñanza. Decían los gnósticos, Jesús no pudo haber venido en carne. Otros decían, lo que vimos es solamente un fantasma. O sea, dicen, bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos? Pues es un fantasma. Ahora, fíjense lo peligroso. Si es un fantasma, pues entonces un fantasma fue el que murió. Un fantasma fue el que fue sepultado. Un fantasma fue el que resucitó. O sea, nada más era una apariencia, no era real. Y ya miramos que Juan, que ya escribe Dios, yo creo que se había desarrollado de tal manera que Juan tiene que ser ahora sí más directo, ¿verdad? Porque cuando dice lo hemos visto. ¿Se acuerdan ustedes que una de las cosas que el Señor hizo después de su resurrección con sus discípulos fue demostrar que verdaderamente era el mismo que ellos habían conocido antes de su muerte? Era el mismo con el cual ellos se habían comido muchas veces. Aquella mañana cuando ellos se fueron a pescar y Él les preparó el desayuno, ¿verdad? Ven, no soy un fantasma no puede comer, a ver, y comió con ellos. Con Tomás fue más claro, a ver, mete aquí, mire, mete tu mano para que veas que soy yo, ¿verdad? Y le llevó su mano al costado. ¿Te das cuenta que no soy un fantasma? Que soy real. Entonces, el gnosticismo, hermanos, esta herejía, rechazaba todo esto. Pensemos un momentito como un gnóstico. Si de veras Jesús no vino como un ser humano, como tú y como yo, sino es un solo fantasma, ¿dónde queda, hermanos, el cristianismo? En la nada. Esto no es más que un cuento, una fábula. No tendría caso que usted se levantara hoy y viniera a reunirse, ¿verdad? Cuando pudo quedarse en casa y ahorita levantarse ya con el solecito y tomarse un chocolate y un pan, una conchita de la chiquita, ¿verdad? Bien a gusto. Pero no, ¿verdad? Jesús fue real. La Biblia nos dice de una manera tajante, ¿verdad?, que aquel verbo fue hecho carne, y luego todos los evangelios nos narran de su nacimiento, ¿verdad? Nació como nacemos todos nosotros. Fue concebido en la matriz de una mujer y ahí se desarrolló durante 9 años exactamente como usted y como yo, ¿verdad? Participó de carne. Entonces, ese era el peligro de esta carta. El gnosticismo, hermanos, era tan terrible para la iglesia del Señor. Así que el gnosticismo toca cosas buenas, pero con mentiras. Y el día de hoy, decía, ¿por qué? El día de hoy, hermanos, muchas de las religiones que tenemos el día de hoy, tienen muchos pensamientos gnósticos, y al igual que
que en el tiempo de Pablo con los colosenses, el día de hoy nosotros como iglesia tenemos que estar bien centrados en lo que creemos acerca de Cristo Jesús. Recuerden, si sacamos a Cristo de la enseñanza central de la palabra de Dios y empezamos a basar nuestra fe en ideas, en filosofías, hermanos, se acaba el cristianismo, no hay tal cosa, no hay fe. Pero no era solamente eso el problema de los colosenses. El problema de los colosenses también era el ceremonialismo judío. ¿A qué se trata? Bueno, esto tenía que ver con fiestas, con días. Es aquí donde Pablo dice: nadie les guste en comida, bebida, días de fiesta, luna llena, que eran precisamente fiestas o ceremonias del judaísmo. Es decir, aquí hay un legalismo disfrazado, igual que en la iglesia de Galacia. Es más, aquí vamos a encontrar también, aparte de todo esto, un gran culto a los ángeles, ¿verdad? Una adoración totalmente falsa que también prevalecía en los colosenses. Y luego había un ascetismo, o sea, un sacrificio. La gente hacía sacrificios, pero falsos. Y este era el ambiente, hermanos, donde la iglesia de los colosenses se desarrollaba. Todo esto aquejaba, y de alguna manera, directa o indirectamente, la iglesia de los colosenses estaba siendo acechada. Entonces, la razón por la cual escribe Pablo la carta a los colosenses era el peligro de estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas que prevalecían en la ciudad. Y diríamos, así como les dijo a los corintios, ¿verdad? Que muchos de ellos habían salido de allá de una vida pecaminosa. Muchos cristianos de Colosas, antes de venir al conocimiento, practicaban alguna de estas cosas. A lo mejor había algunos hermanos que antes de ser cristianos adoraban a ángeles, o tenían un legalismo tan arraigado de celebrar ciertos días, de decir: no, pues si este día se debe celebrar de esta manera, y si no lo haces así, entonces ya no puedo tener este compañerismo contigo. Cosas parecidas a estas. Y en la carta a los colosenses básicamente hay tres personajes. Naturalmente, pues está Pablo, que ya sabemos que es el escritor, es el apóstol a los gentiles, es precisamente aquel que Dios escogió para este ministerio exclusivamente, ¿verdad? Y lo hizo de una manera maravillosa, llevando las buenas nuevas. Pero también está Timoteo. Timoteo es el hijo espiritual de Pablo. Lo conoce en su primer viaje misionero allí en la ciudad de Listra. Dice que tenía un buen testimonio de él lo acoge como uno de sus discípulos, lo prepara y llega a ser un gran colaborador precisamente en la obra del Señor. Y no sé si se han fijado, en todas las cartas que Pablo escribe, y cuando aparece Timoteo, aparece en segundo lugar. Pablo y Timoteo, Pablo y Timoteo, Pablo y Timoteo. De hecho, en 6 de sus cartas que lo menciona así. Y esto no quiere decir que Timoteo era el segundo. En realidad, lo que Pablo menciona es que tanto él como Timoteo tienen la misma función, ¿verdad?, de ser colaboradores en la obra del Señor. A veces nos desanimamos muchos cristianos porque no nos mencionan en primer lugar, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Nuestro propósito es cumplir la misión que el Señor nos da. No sé si seríamos los últimos o los primeros o los del medio. Nuestra preocupación debe ser cumplir con la obra del Señor, no ocupar un lugar, un puesto, ¿verdad? Dentro de la iglesia, hermanos, esto ha hecho mucho daño. A veces pensamos que los que dirigen, los que presiden son los importantes, y aquellos que están sentados, eso no vale. No, para el Señor, hermanos, todo es igual, ¿verdad? Y
Y luego por último están los colosenses, y aquí me refiero precisamente no solamente a los cristianos, sino a aquella ciudad, ¿verdad?, donde había una gran oportunidad para predicar el Evangelio, que estaban ávidos, necesitados también de conocer las buenas noticias, ¿verdad?, que ya miramos en el mensaje que son poderosas y que no debemos olvidar. Así que esta es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses, y esta es la razón por la cual queremos nosotros dedicar un tiempo a extraer algunas de esas enseñanzas para que aprendamos a vivir una vida digna delante del Señor, agradándole en todo. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Van a leer la carta a los colosenses esta semana? ¿Sí? ¿Les pueden hacer el examen el domingo? A ver si les estudiaron. ¿Sí? Entonces vénganse preparados, porque vamos a hacer un examen entonces de la carta a los colosenses.